En distintas ramas de la Sociedad Teosófica Española se ha ido dando a lo largo de los últimos años como un curso de introducción a la teosofía. En realidad este curso de introducción a la teosofía no es otra cosa que los conocimientos que constantemente estamos manejando incluso en las clases de yoga de forma más o menos habitual, mucho más aún en las clases que dedicamos al trabajo interno, al trabajo de la meditación, etcétera, ¿sí? Pero es que ese conocimiento sí o sí tiene que estar en la mente, en la referencia de las personas si queremos hacer de nuestra vida algo coherente, ¿no? Algo con sentido, algo con significado, ¿no? La mayor parte de las veces cuando llegamos al mundo y empezamos a vivir, cuando tomamos referencias del mundo que nos rodea, padres, hermanos, colegio y demás fauna que nos rodea, algunas veces te encuentras a tu alrededor con fauna salvaje, otras veces fauna un poquito más domesticada, ¿no? Pero casi siempre las referencias que te dan dejan mucho que desear, porque con eso es con lo que forjamos nuestra personalidad, nuestra manera de ser y, repito, deja mucho que desear. Pero quien menos tenemos nuestros líos, si no es con los hermanos, con los parientes, con la suegra, con los compañeros de trabajo, con el guardia de tráfico, contigo mismo. Que lo unísono, ¿eh? Es que tenemos que tener un lío. Os peleéis mucho, y eso que no sois Géminis, ¿eh? Si fuerais Géminis, os ibais a enterar. Os ibais a enterar. Y además Os ibais a enterar si fuerais Géminis. Aquí también yo, digo, joder, a ver, ¿quién de los dos es yo? Todos. O ninguno. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Hay un conocimiento universal que acompaña al ser humano desde la noche de los tiempos. Todas las grandes escuelas esotéricas, todas las escuelas de pensamiento y de desarrollo del ser humano han manejado estos conocimientos, ¿no? Para ir dando referencias al ser humano y hacer de su vida algo más coherente, ¿no? Algo más integrado, algo más cabal y sobre todo con el para qué, algo más constructivo. Algo más constructivo, porque llevamos miles y miles de años, generaciones y generaciones de personas haciendo de nuestra vida, y disculpad que está grabando también, pero me da igual, una mierda. Lo mismo que hace una planta, lo mismo que hace una hormiga, ¿no? Vienes al mundo, creces, haces 4 cosas y te vas y ya está. Alguno deja alguna impronta para el resto de la humanidad que dice, mira, que esto igual nos puede resultar interesante y todo. Qué bueno esto, qué bien, pero luego no haces ni puñetero caso. Vas a lo tuyo y listo, ¿no? Entonces, a lo largo de este curso iremos dando, o tratando de compartir, de hacer ver, de ubicarnos un poco más en todo este conocimiento esotérico de lo que es el ser humano y de su vida, ¿eh? Y lo vamos a hacer desde el punto de vista del desarrollo espiritual, del crecimiento como seres humanos, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablaremos del cuerpo físico, pero no vamos a dar recetas para estar sano. No os voy a decir, oye, hacer deporte, dormir mucho, comer ligero. No os voy a decir eso. Porque puedes no hacer nada de eso y ser una gran persona que haya dejado a la humanidad un legado importante, o puedes hacer todo eso y ser un mierda, como he dicho antes, y listo, ¿eh? Entonces vamos a ir abordando estos conocimientos desde el punto de vista que nos sirvan para desarrollarnos como seres humanos, y teniendo lo más claro posible, iremos viendo a lo largo de todo este tiempo qué es lo que hemos de tener en cuenta como referencia cuando hablamos de ser humano, el mejor ser humano posible. ¿A qué nos referimos cuando decimos eso? ¿Que sea muy inteligente? ¿Que sea muy listo? Pues no. ¿Que sea muy guapo? ¿Que esté bien? ¿Que deje todo el mundo con la boca abierta? No. Como dice CR7, soy guapo, soy rico, me tiene envidia. Pues no. No es ese el mejor ser humano. Aunque le sacan en los calendarios que os lleváis las chicas a casa.
En mi casa no está. Bueno, algún chico también se lo puede llevar. No es eso, no es eso, ¿no? ¿Cuál es la referencia que siempre manejamos para considerar al ser humano como ser humano y el proceso de mejoramiento o de desarrollo como ser humano? ¿Cuál es la referencia? La conciencia. La conciencia es la referencia, ¿sí? Tanta más conciencia, tanto más humano eres como ser vivo que eres, ¿no? Como un ser que está aquí en el mundo viviendo, ¿sí? Esa más conciencia, ¿qué significa? ¿Que te das cuenta de todo? ¿O que ese desarrollo, esa expansión de la conciencia tiene alguna dirección, tiene algún sentido, tiene algún objetivo? Pues sí, sí que lo tiene, sí que lo tiene, sí. Y ese objetivo, ese sentido, esa dirección del desarrollo de la conciencia no es otro que de tener en cuenta a los demás. Darte cuenta que los demás y tú sois lo mismo. Y que por lo tanto tampoco puedes hacer cualquier cosa porque repercute en los demás y no te puedes permitir el lujo de hacer cualquier cosa contigo, con tu vida, con los demás, con todo, ¿sí? Responsabilidad. ¿Sí? Responsabilidad. Y eso es lo que a lo largo de todos los aspectos que vamos a ir viendo, pues tenemos que tratar de ir poniendo como referencia y haciendo que vaya hacia ahí todo lo que vamos viendo, ¿no? Hoy nos toca hablar del cuerpo físico, como os he dicho, ¿no? Por ahí empezamos. Vamos a dedicar, pues no sé si 2 o 3 domingos a hablar de la personalidad, ¿sí? Porque ahí estamos, nuestro campo de batalla está ahí, ¿eh? Y el cuerpo físico igual no es tan campo de batalla, pero las emociones y los pensamientos, y como hablábamos ayer en el taller de psicología, ¿no? Lo que la mente hace cuando se apasiona y se ve ofuscado por las emociones, los deseos, etcétera, ¿no? Deja de ser tú, porque a lo mejor ni siquiera has sido tú quien ha puesto esos deseos o esas emociones en ti, ¿no? Ni siquiera eres tú el que actúa, ¿no? Es alguien que está actuando a través de ti o que hace que tú actúes de la manera que lo haces, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo muy bien el trabajo de la personalidad, porque, como digo, el campo de batalla está ahí. Ahí es donde tenemos que, como tanto nos gusta decir aquí, ¿no? A pico y pala tenemos que ir currando. Trabajar. Eso que tantas veces decimos pensamiento, deseo y acción en la misma dirección, no es fácil de lograr. Esa coherencia en el ser humano no es muy habitual. La mayor parte de las veces lo normal es que seamos bastante incoherentes. Que una parte de ti quiera una cosa, que otra parte de ti tire en otra dirección y hagas lo que puedas. Sálvese quien pueda o algo así, ¿no? Entonces, a la búsqueda de esa coherencia y de esa integración es a lo que va a ir dedicado, pues, todo el trabajo que vamos a ir desarrollando sobre la personalidad, que espero que me ayudéis, que echéis una mano, que participéis los miembros de la rama en preparar algunos de los temas y en ir respondiéndolos y compartiéndolos con los demás, pero siempre con ese sentido, con esa orientación de ir haciendo de las personas mejores personas, ¿no? Mejores seres humanos. Nos vamos a entrar un poquito en el tema del cuerpo físico, ¿no? Hoy en día, ¿qué vamos a decir del cuerpo físico? No era como antes, que había gente que nunca había visto ni su propio cuerpo siquiera entero, porque era pecado, ¿no? Ahora todo el mundo ve el suyo, el otro, todo, ¿no? Ahora hay, pero eso es el cuerpo físico. No, eso solamente es la carrocería, que puede estar más o menos arrugada, ¿no? Como las fundas de las esterillas. Están arrugadas las fundas porque ahí las lavamos y no vino la planchadora, ni el planchador tampoco, y entonces quedaron arrugados. Pero esperemos que vayáis pasando por encima, los vayáis planchando y se queden así un poquito más. La arruga es bella. Arruga es bella, depende de dónde. Yo si no las planchas ya no vengo más. Algunos
tenemos la suerte de que, como vamos estirando, se nos van quitando las arrugas. El fin de semana pasado hicimos un ayuno unos cuantos y hemos vuelto a recuperar las arrugas. Entonces, el cuerpo físico hoy en día, lamentablemente, pues se ha convertido en un ídolo, ¿no? Algo a lo que se adora, algo a lo que se enaltece, algo a lo que se rinde culto, algo por lo que estamos absolutamente esclavizados la mayor parte de las veces. ¿Sí? Entre otras cosas porque para mucha gente es la única referencia que tiene de sí mismo, su cuerpo. Apenas se hacen conscientes de las emociones, de los pensamientos, de la actividad mental, ya no digo ya de la conciencia porque eso andará. Las emociones son cosas raras, no tienes manejo ninguno sobre ellas, la mente va a su bola, no hay prácticamente identificación con todo eso. Con el body sí, con el cuerpo, el cuerpecillo, mi cuerpecillo, entre otras cosas porque es muy latoso. El cuerpo, no sé si el vuestro, pero el mío bastante. Tiene la manía de que le duela y hacer doler. Bueno, también tiene otra parte un poquito más alegre, ¿no? Que es el placer. ¿No? ¿O no? ¿No? Sí, hay placer. No comes un chocolate, ¿no? Ayer me comí un postre de maracuyá, para caerte para atrás. Para caerte para atrás. Qué rico estaba. La muestra que... La muestra. La muestra está aquí. Mira en qué se ha convertido el postre de maracuyá. Mira tú esto, qué maravilla. Que no significa que todos los que comáis postre de maracuyá lo aprovechéis también, ¿eh? Mañana nos verás. No me quedo sin programa. Entonces, Sí, hoy, claro, a ver, era la que se beneficia de todo al final. O sea, eso es como cuando haces la hipoteca y el seguro de beneficiaria. El banco. Sí, la que se aprovecha al final. Bueno, pues hoy en día lamentablemente, con respecto al cuerpo físico, hemos llegado casi diría que a una situación de perversión. De perversión en el sentido de que hemos perdido toda referencia del valor del cuerpo físico y se ha construido encima del cuerpo físico una fantasía, una idealización que además genera muchísimo sufrimiento, no ya dolor, que eso viene luego, sino muchísimo sufrimiento, porque nunca tienes el cuerpo que quieres. Nunca tienes el cuerpo que te gustaría tener. Nunca. Y eso... duele. Eso acaba convirtiéndose en dolor cuando la frustración va sumando puntos, ¿no? Y te va haciéndote sumir en un estado de fracaso, ¿no? De depresión, ¿no? Y muchas veces en esa búsqueda del ideal que nos han puesto de cómo debería ser el cuerpo, cómo nos gustaría que tuviera que ser nuestro cuerpo, pues hasta incluso podemos perder la salud, ¿no? Podemos hacer tantas estupideces que hasta incluso nos pueden enfermar cuando la gente empieza a tomar cosas, o cuidado, cuando la gente empieza a dejar de tomar cosas. Cuidado. Hay mucha obsesión por el cuerpo, hay una adoración a la imagen, hay un interés enfermizo por hacer del cuerpo el eje de la vida de las personas la mayor parte de las veces, ¿no? Me hace mucha gracia como, por ejemplo, esa revista que sale tanto en la tele, que no paran de hacer la publicidad, ¿no? Saber vivir. Solo en portada solo aparecen dietas. Y me hace mucha gracia como, por ejemplo, esa revista que sale tanto en la tele, que no paran de hacer la publicidad, ¿no? Saber vivir. Solo en portada solo aparecen dietas. Y me hace mucha gracia como, por ejemplo, esa revista que sale tanto en la tele, que no paran de hacer la publicidad, ¿no? Saber vivir. Solo en portada solo aparecen dietas.
parecen listas. Sí. Yo no. ¿Qué pasa? ¿Que saber vivir consiste solo en que comas o dejes de comer determinadas cosas? No, hay una focalización, un centramiento de la vida de las personas exclusivamente en lo que pasa o deja de pasar en el cuerpo, cómo es o cómo debería ser, o cómo me gustaría que fuera y cómo... Ya digo, patológico, enfermizo, perverso, absolutamente perverso, ¿no? Nadie se fija, o casi nadie, bueno, algunos tenemos la suerte de haber aprendido con algún buen maestro estas cosas, ¿no? Nadie se fija en para qué tienes el cuerpo que tienes. Que decías tú, ¿por qué o para qué? ¿Para qué tienes el cuerpo que tienes? ¿Para lucirlo? ¿Para que te vean? ¿Para sentirte a gusto con tu cuerpo? Feliz, satisfecho, mira que... mira cómo estoy. Mira cómo estoy de bueno. ¿No? Para eso tienes cuerpo. ¿Para qué tienes cuerpo? ¿Para qué tienes un cuerpo físico? ¿Para qué sirve esto? Para utilizarlo. Para hacer las cosas que tienes que hacer en la vida, porque algo tienes que hacer, ¿no? Si has venido a la vida, claro, ni para algo, ¿no? ¿Y con qué lo haces? Pues con el cuerpo que tienes. ¿Con qué hablas? ¿Con qué escuchas? ¿Con qué vienes hasta aquí a escuchar estas cosas? Con tu cuerpo. Si tu cuerpo no te puede llevar, pues coges un coche, o coges una silla de ruedas, o te lleva alguien, o lo que sea, pero si no tuvieras cuerpo podías expresarte, podías comunicarte, podías incluso procesar la información que te está llegando ahora para que lo tengas en cuenta en tu vida y cambies cosas. No podrías hacerlo, ¿sí? El cuerpo es nuestro instrumento de acción, y la cuestión está precisamente ahí. ¿Qué haces tú con el cuerpo que tienes? ¿Qué haces? ¿Qué construyes? O destruyes. Hay cuerpos que sirven para canalizar la energía de Shiva y fin, a romper cosas, ¿no? Hay que destruir para regenerar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que construimos? ¿Qué es lo que hacemos que exista en el mundo, en la humanidad, gracias a que yo he dispuesto en esta vida de un cuerpo físico que me permite hacer cosas? ¿Qué es lo que dejo atrás como huella, como legado, como herencia al resto de la humanidad? Unos cerebeles igual de estúpidos que yo, unos energúmenos depredadores que están acabando con el planeta, como yo. Mi apellido, eso es lo que dejo. Que para algunos, hombre, si te apellidas Fernández o Ramírez o González, igual no, pero si te apellidas alguna cosa distinta... Sí, a la gente de antes le importaba más. ¡Ja! De antes. ¿De antes? Y ahora también. Joder, de antes, dice. Y ahora... ¿Por qué? Porque te identificas con ello, te identificas con tu apellido. Es como antiguamente en las casas señoriales, en la nobleza, el blasón, ¿sí? El título nobiliario, el apellido, ¿no? El apellido, ¿sí? Eso es todo lo que dejas en el mundo por haber venido y haber tenido la oportunidad de vivir y de tener un cuerpo como el que se te ha dado. Porque tú cuando viniste al mundo te encontraste con ello, ¿no? ¿O qué lo has hecho tú? Hombre, a ti te dieron un cacho de carne, 3-4 kilos, según los que tuvieran más suerte un poco más, ¿no? Y luego ya hay... Ahí te las arregles, ¿no? Con lo que comas, con lo que te muevas, con lo que hagas y dejas de hacer, pues tienes un cuerpo o tienes otro distinto, ¿no? Dependiendo también de, como muchas veces decimos al hablar de la salud, ¿no? Vienes con un equipaje que tiene que ver con tu proceso kármico, en el cual pueden estar distintas circunstancias genéticas que limiten o que potencien determinadas aptitudes y cualidades de tu cuerpo físico, ¿no? A veces para fastidiarte, no para fastidiarte, para ponerte limitaciones que te dan la oportunidad de superarte, de espabilar, de hacer un trabajo con todo ello. O, si no aprovechas la oportunidad, quedarte ahí atrapado, enmarañado en lo que tantas veces vemos, ¿no? La queja, el lamento, el dar pena,
el envidiar a los que tienen más opciones o capacidades que tú, incluso no solamente envidiar, sino criticarlos o incluso entorpecerlos, ¿no? La envidia es muy puñetera en eso, ¿no? Como yo no puedo, no voy a dejar que tú lo hagas tampoco, ¿no? ¿O no? ¿No? ¿O no hacéis esas putaditas a veces, Ana? Yo nunca. Como yo no puedo, pues tú tampoco. Eso, hay sitios en el mundo no muy lejos de aquí que son... ¡Buah! Eso es el pan de la vida, eso es como si respiraran de eso. Yo no, pues tú tampoco. A eso se llama lo del perro del hortelano, ¿no? Ni come ni deja comer, ¿verdad? Ese es el mayor de los egoísmos, ¿no? Sí. Sí. Sí, entonces está muy vinculado todo eso con la idea que tenemos de nuestro propio cuerpo y de esa referencia que damos, ¿no? La capacidad de hacer cosas. La capacidad de hacer cosas, ¿no? Y ahí en esa capacidad de hacer cosas evidentemente está implícita que uno tendrá que ir trabajando para ello, tendrá que ir buscando, tendrá que ir indagando y profundizando en esa búsqueda de qué es lo que tienes que hacer en la vida o no. ¡Ja! Como solemos decir cuando hablamos en la clase de yoga, ¿qué es lo justo y necesario? Incluso la heroicidad de hacer más allá del deber. Porque ¿a qué le llaman los héroes? ¿Quiénes son los héroes? Los que hacen más allá de lo que deben. Que lo normal es que no hagamos ni siquiera lo que debemos hacer. Eso es lo normal, ¿no? Entonces, bueno, si por lo menos haces lo que debes, ¿no? Bueno, pues está bien, ¿no? Y cuando haces más de lo que debes, entonces ya eres un héroe. ¿Sí? Esos son los héroes. ¿Cómo andamos de heroicidad? ¡Buah! Depende. Ni para ti ni para mí. Y del cumplimiento del deber, digo, ¿qué? Diga, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Eso qué es? Porque de derechos hablamos todos, pero de deberes... A ser posible, a ver por dónde me libro, a ver por dónde me escapo, a ver por dónde salgo sin mojarme, sin involucrarme, sin cargarme con, sin ocuparme de, sin tener que... ¿Sí o no? ¿O solo me pasa a mí? ¿No? Sí, sí. Sí, solo me pasa a mí, ¿no? Qué ruin que soy, ya me parece a mí, qué ruin que soy, ¡joder! Qué ruin que soy yo, ¿no? Siempre estoy escaqueándome, a ver cuando termino cuanto antes y me voy, a ver si no me ven y me escapo y lo dejo sin hacer. Hasta te das cuenta que eso es por poco tiempo. Es que al cabo de 4 días lo vuelves a tener ahí delante. No se ha hecho por sí solo, ¿eh? De verdad, una leche. Bien, pues ese sentido del cuerpo que tengo para hacer lo que tengo que hacer es muy importante. Es muy importante, porque en lugar de poner el foco en mi cuerpo y en cómo hago yo que el cuerpo sea lo que a mí me gustaría que fuera, pongo el foco en el deber que tengo de usar esto, que yo soy responsable de cómo uso esto, mi cuerpo, para hacer lo que tengo que hacer. Lo importante no es mi cuerpo, sino lo que puedo yo hacer con mi cuerpo, lo que tengo que hacer con mi cuerpo, lo que llego a ser capaz de hacer con mi cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Eso implica no un por qué, sino un para qué. El por qué es de dónde vengo, que es importante, evidentemente, ¿no? Es decir, ¿por qué debo cumplir con el deber de hacer algo en la vida? Pues porque se me ha dado algo con lo que poder hacer y soy responsable de lo que hago y de lo que no hago con eso que se me ha dado. Como creo que ayer mismo estuvimos también comentando, ¿no? Se te ha dado un don, un bien, que es tener este cuerpo físico, ¿sí? Como la parábola de los denarios, ¿eh? ¿Qué haces tú con ello? ¿Qué haces con ese don, con ese bien? ¿Solo para ti? Bueno, y como mucho a ratitos para alguien más.
o haces que tu cuerpo sirva para el resto de la humanidad y dejas lo mejor que puedas dejar para todo. ¿Sí? Esa es tu responsabilidad. ¿Por qué debes eso? Porque lo tienes. Si no lo tuvieras, dirías, pues lo tienes. Tienes un don, tienes. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues entonces vienes ¿para qué tengo esto? Para hacer algo con ello. ¿Qué es lo que me toca hacer? Bueno, cumple con tu deber. Incluso si puedes, ve más allá del deber, que si tienes cuerpo para eso, dale alegría a Macarena. ¿Sí? Sí, eso es. Demasiadas veces estamos, y hoy especialmente, hoy en día especialmente, ¿no? Estamos demasiado pendiente del momento, de esto, del presente, de cómo he llegado aquí, de cómo quiero que sea esto, exclusivamente, egoicamente centrados en el mí, en este caso, mi cuerpo. ¿Sí? Incluso, y esto no sé a dónde llegará y quién escuchará y cómo se pondrá cuando escuche esto, incluso las personas que tratan de cuidar de su cuerpo lo mejor posible, ¿no? Convirtiéndose en vegetarianos, por ejemplo, o haciendo dietas extremas, o bueno, haciendo ayunos, como acabamos de hacer nosotros el fin de semana pasado ahí en Pollo, ¿no? Pero nos olvidamos cuando hacemos esas cosas, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estamos haciendo todo eso? Para poder decir, oye, mira, yo aguanto por 2 semanas sin comer. ¿Qué es lo que alimenta eso? Mira qué bueno soy, que puedo renunciar a comer otros animales, que me dan mucha pena. Mira qué bueno soy, ¿eh? ¿Qué alimenta eso? ¿Y estamos aquí para alimentar al ego? ¿Para qué estamos? Muchas veces cuando veo esas personas que focalizan su vida, su atención y todo su esfuerzo en hacer que su cuerpo esté, ¿no? ¿Sabes qué impresión me da? Igual es un poquito escatológico esto, pero es como si tuvieras un Ferrari y no pasaras de meter la primera marcha. ¿Para qué tienes un Ferrari? ¿Para ir a 20 por hora? Vas a estropear el motor. De un Ferrari a 20 por hora. Dando botes. Pero la persona cree que de esa manera conserva Sí. el Ferrari en mejores condiciones. Bueno, Ferrari para enseñar a los amigos, mira qué Ferrari tengo. ¿Eh? Y además eso es inconsciente. Sí, por supuesto que todo eso es inconsciente, llevado por la inconsciencia de dejarte embaucar por esas referencias que te ponen delante. Hay que, no tienes que, etcétera, etcétera, sin cuestionártelo, sin planteártelo, sin poner luz, conciencia, coherencia en todo eso. Y decir, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Soy mejor persona por tener un cuerpo 10? ¿Por cuidar mi cuerpo sin tóxicos? ¿Soy mejor persona? ¿Soy mejor persona porque no coma determinadas cosas? ¿Soy mejor persona porque me leo no sé cuántos libros de teosofía? Que es lo que le dije en el Escorial a los teósofos. Yo no he leído libros de teosofía. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Claro, tiene una mesa de 5 metros de largo, toda llena de libros. Yo no me he leído ninguno de los libros que tenéis ahí. Claro, luego se me echan a la chepa. No es así, no es así. La referencia no está en el cuerpo y de cómo está tu cuerpo, sino qué haces con ello, ¿no? La referencia está en la conciencia, es la que tiene que servirse en el cuerpo para servir a la humanidad, en este caso, para servir a ti mismo y servir a la humanidad, como ponemos en el taller de psicología yoica, ¿no? Servirte y servir a la humanidad, ¿sí? Si no tienes claro eso, si no tienes la referencia puesta ahí, seguirás alimentando tu ego, aunque lo alimentes vegetarianamente.
Que yo no tengo nada contra los veganos, parece estupendo, que coman hierba y parece estupendo. Lo que me resulta chocante, bueno, chocante no, porque como de alguna manera ya sabes dónde se mueve la mentalidad de cada persona en cuanto le escuchas un par de frases seguidas, ¿no? Me resulta chocante la vehemencia con la que tratan de convencer a los demás de que ser vegetariano es lo mejor que hay. Pero bueno, cada uno lleva su guerra como quiera. No hay problema ninguno con eso, ¿no? Entonces, bueno, más que ninguna otra cosa con respecto al cuerpo físico, si está sano, si no está tan sano, si tiene unas formas determinadas, si es más ágil, menos ágil, si es más no sé qué o más no sé cuánto. ¿Qué haces con tu cuerpo físico? ¿Qué haces en el mundo? ¿Qué das a la humanidad con esa herramienta, con ese instrumento que tienes a tu servicio, que es tu cuerpo físico? ¿Sí? Eso es lo más importante. Es importante que nos demos cuenta que el cuerpo físico también es, por utilizar un símil, ¿no? el templo en el cual vive lo más, está ubicado lo más sagrado que hay en ti, que es tu alma, tu conciencia, ¿sí? La conciencia se expresa, la conciencia actúa, la conciencia mueve cosas en el mundo precisamente a través de tu cuerpo físico, ¿sí? Entonces, todo el respeto del mundo por el cuerpo, todo el cuidado del mundo por el cuerpo, pero no por el cuerpo en sí, sino porque por lo que eso te permite hacer, por aquello que eres capaz de hacer con el cuerpo, ¿sí? Eso es lo que merece tu respeto, no el cuerpo, sino lo que el cuerpo te permite hacer, ¿sí? Lo que el cuerpo permite que dejes en la humanidad como legado, como huella de tu paso por el mundo, ¿sí? Eso es lo importante. Y ese es tu templo. Y como templo sí tienes la obligación, la responsabilidad de cuidar, de mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Aunque de vez en cuando haya que quitarle la carbonilla y ponerle a 260 km por hora si tienes un Ferrari, porque si no se le queda la carbonilla en los colectores del turbo. ¿Sí? No vayas en primera todo el tiempo. ¿Sí? Y mucho me temo que de eso nos olvidamos mucho. De servir, de exprimir, de dar de sí todo lo que pueda dar en el cuerpo. ¿Sí? Eso que se llama la zona de confort, eso que tantas veces decimos aquí cuando citamos la frase la comodidad mata, empieza por el cuerpo. Empieza por el cuerpo. ¿Quién sube por las escaleras si tiene ascensor en casa? Que vives en el sótano. Sí. Bajar. Alguien decía que cuesta abajo hasta la mierda baja. Bueno, pero también haces ejercicio bajando, ¿eh? Hombre, ya. Los que andamos en montaña sabemos que es peor bajar que subir. Es más difícil y más arriesgado bajar que subir. Los que andamos en la montaña lo sabemos muy bien. Bueno, que sí. Vas a hacerte más lesión, sobre todo en las rodillas e incluso en la espalda, bajando que subiendo. ¿Sí o no? Montañeros celtas o que son montañeros. Montañeros Sanatana Dharma. Montañeros Kailas. Pues importante daros cuenta de esto, importante daros cuenta del valor que tiene nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es valioso porque esté bonito, ni porque esté sano, ni porque tenga unas medidas, ni porque sea gracioso, ni porque sea juguetón, ni porque sea saleroso, ni porque le guste a mucha gente mirarte y vaya cuerpo que tienes, oye, qué bien haces no sé qué, ¿no? No es por eso, es por lo que vas a dejar detrás de ti en el paso por la vida, en el paso por la vida. Eso es por eso, por lo que es importante tu cuerpo, y por eso tienes que tratarlo como un templo, que tienes que cuidarlo, mantenerlo en buenas condiciones, pero no como las casas de algunos, que parece que son casas de exposición. Allí no vive gente,
No toques eso. No cambies nada. No, quítate las zapatillas en la puerta. Pero me cago en la leche bendita. ¿Sí o no? Una cosa es que respetes, cuides y mantengas, y otra cosa es que no me lo toques que me estropeas. Como dicen algunos, el cuerpo tiene que llegar al final de nuestras vidas hechos unos zorros, hechos unos giros, es decir, hay que ver eso, haciendo un brindis al sol como los toreros. No porque lo hayas maltratado, no porque hayas abusado, no porque no lo hayas cuidado, sino porque lo has exprimido y le has sacado todo lo que podías ser. Sí. Lo has usado. Sí. No dejes el coche con 50.000 kilómetros, déjalo con 350.000 kilómetros, ya que se le caen las ruedas así. Sí. Entonces esa idea que tenemos, especialmente en esta sociedad, en esa cultura de culto al cuerpo, de enaltecimiento, de la imagen y de dar el pego y de parecer no sé qué, etcétera, todo eso es mentira. Todo eso no es más que la adoración de un becerro de oro, de una falacia, de algo que no tiene absolutamente valor ninguno. Ya me dirás tú dentro de 50 años qué guapo tienes tú tu cuerpo. Bueno, alguno igual todavía estará de buen ver, pero la mayoría de nosotros te contaré. Hombre. Te contaré. Bueno, a ver, unos cuantos y yo ya tenemos más que eso aquí, así que por lo tanto no vamos a hacer. Vamos, ni aunque te pongas formol por las venas. En el periódico Va a ser que no. Entonces, pues te contaré alguna, igual sí, ya digo, pero ahora como si estuviera hablando contigo. Pero Sí, yo creo que no, porque pero da igual lo que haga, Como decía uno, dentro de 100 años todos calvos, pero dentro de 50 también la mayoría. Bueno, algunos ya falta ni que esperéis. Pero lo importante es lo que vamos construyendo, tener bien en cuenta eso, tenerlo muy en cuenta eso. Tenemos ahí un recurso valiosísimo, tenemos una de las creaciones de la naturaleza, una de las creaciones del universo más sofisticadas que hay. Yo digo, conociendo el cuerpo físico, no ya desde fuera, que eso yo creo que desde que somos niños ya tenemos la curiosidad, ¿no? Y esto y aquello, y miras y tocas y todo eso, ¿no? Sino por dentro, ¿no? Los que tenemos alguna especialización con respecto a los temas de la salud, como es la vertebrología o cualquier cosa que cualquiera conozca del funcionamiento del cuerpo humano, no sé vosotras, no sé los demás, pero yo cada vez más me maravillo de cómo funciona todo esto, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien haya pensado y haya creado una cosa tan sofisticada y tan espectacularmente maravillosa como es el cuerpo humano, ¿no? Y lo único que haces es exhibirlo, lo único que haces es decir qué guapo es. Vete a la mierda. O sea, vete a la mierda. Sí. Así que tomar esto como otra referencia, bueno, es una invitación. Yo evidentemente no voy a decirle a nadie lo que tiene que hacer y lo que no. Es una propuesta, es una invitación, es un tocar campanas y decir, espabila que las cosas son o pueden ser de otra manera, ¿no? Y bueno, pues con el cuerpo físico tenemos también el doble etérico, ¿no? Se llama doble etérico porque prácticamente tiene la misma forma que el cuerpo físico. Lo que pasa es que no tiene la densidad que tiene el cuerpo físico, no puedes cortar y coser como el cuerpo físico, ¿no? ¿Aquí cuántos estáis cortados y cosidos? No. Algunos estáis hechos como Frankenstein a piezas. Pues yo tengo ganchillo.
Ganchillito. Algún zurcido de estos, ¿no? Como cuando tienes una carrera a las medias y eso, ¿no? Un zurcidito y tira para adelante, ¿no? Alguno tengo yo también, pero de esos que esto nada, le echo un poco de miel en maduro así, le pongo una pegatina encima y ya se coserá, ya se arreglará. Ya está, ¿no? Entonces, bueno, el doble etérico es como... A ver cómo os explico esto. El doble etérico... Vosotros habéis visto en la publicidad de los coches y así habéis visto imágenes cuando le quitan la carrocería al coche. Sí. Y está la estructura del chasis y un montón de cables por todos lados. Porque ahora además los coches hasta para bajar bueno, para todo. Hasta para mover el espejo le das un botón. ¿No? Le das un botón. Y hasta para calentarte el culo en el asiento de calefacción le das a otro botón. Y el asiento también se mueve eléctrico. Y todo es electricidad, ¿no? Hay cablecitos por todos lados, ¿no? Bueno, pues ese es el doble etérico del coche. Ese es el doble etérico. Ese es el pranamaya kosa que se llama, ¿no? La envoltura energética de nuestro cuerpo físico. Y le llaman doble etérico porque es casi igual que el propio cuerpo, ¿no? Dependiendo del tipo de energía de la cantidad de energía que uno tenga, ¿no? Pues puede ser más intensa o menos intensa. Pero ese doble etérico está muy condicionado, no solamente por el estado de salud del cuerpo físico, sino también por las emociones, los pensamientos y demás, ¿sí? Que influyen muchísimo. También en el cuerpo físico, evidentemente, ¿no? Como veremos cuando vayamos a hablar de las emociones y del pensamiento y todo esto en las siguientes charlas, ¿no? Sino que igual que una calidad de pensamiento negativa, intensa, mantenida durante mucho tiempo puede hacer enfermar al cuerpo físico, las emociones también, ¿no? Pues el doble etérico le pasa igual también, ¿no? Si uno alimenta emociones destructivas, dañinas durante mucho tiempo y con mucha intensidad, el doble etérico cambia de color, que es un síntoma de la salud o de la precariedad de la salud de ese doble etérico, ¿sí? Y de la intensidad, de la fuerza con la que reverbera, con la que brilla, por decirlo de alguna manera, ese doble etérico, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que ese doble etérico esté sano, fuerte, brillando? ¿Cuándo se dice de una persona que es brillante? ¿Cuándo se dice de alguien que es brillante? Cuando hace algo notable, ¿no? Cuando hace, ¿no? Porque cuando parece, ¿a que no? La imagen no es brillante, aunque te lo pongan en papel caché. Sí, que es el papel ese que brilla, ¿no? Pero esas no son personas brillantes. Es el papel lo que brilla, no la persona que trae la foto ahí, ¿sí o no? Una persona brillante es la que tiene un cuerpo energético, un doble etérico potente. ¿Y por qué? Porque se dedica a construir, ¿sí? Esto es como todas las cosas. Más haces, más tienes. Al que no hace, ¿para qué le vamos a dar? ¿Para qué le vamos a dar? Si no lo usa, ¿para qué? Si no hace nada con ello, ¿para qué se le va a dar? Al que dice, que ese está... Así que convertidos en personas brillantes, con brillo, con un doble etérico que tienes que ponerte gafas de sol para mirar. Que tenga una energía, una fuerza, una intensidad que joder, da gusto estar con esa persona. Qué bien me siento aquí. Porque seguro que de las otras también conocéis, ¿a que sí? Joder, qué bien, no sé qué, me voy. ¿Sí o no? Hay personas con las que con solo estar allí dices tú, oh, qué bueno poder estar aquí, ¿sí? Es los que vais así regularmente al ashram, ¿no? ¿Qué pasa cuando vas allí? Vas allí, te sientas, aunque sea en una esquina ahí al lado de la puerta que le ves al otro, casi tienes que coger los prismáticos para verle, y eso que tiene mucha presencia, ¿no? Pero aunque estés un poco lejos, ¿qué pasa?
Hay vosotros que vais así muy a menudo. ¿Qué pasa? Ya solo estar allí, ya solo estar con, aunque esté allá, Ya es. ya ocurre algo ahí, ¿no? ¿Sí? Ese es el doble etérico. Que en algunos casos abarca mucho, ¿sí? Ese es el doble etérico. Y eso depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros, de lo que hagamos con nuestro cuerpo, de lo que construyamos, porque cuanto más haces, más energía te viene. Si no usas la energía, no te viene. Si la usas, te va viniendo. Cada vez te viene más, cada vez te viene más. Cada vez que te viene más. Tanta más inspiración, como suelen decir los portugueses, los tesoros, más inspiración te viene, cuanto más compartes con los demás lo que vaya viniendo a ti. Y eso lo digo por los que os dedicáis a compartir estas cosas con los demás. ¿Sí? Cuanto más pones de tu parte para que lo que se va dando en ti llegue a los demás, más te viene cada vez. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Seguir dando, a paladas, seguir dando, ¿sí? Es así como funciona. Si no das, se te cierra el grifo. Si das, cada vez tienes más, ¿sí? Así que eso de lo que tanto se preocupa la gente de limpiar el aura y de hacer no sé qué, y de que está muy bien que se preocupen de estas cosas y que hagan algo que les parezca que les pueda servir, ¿no? Pero sobre todo que hagan algo útil, que construyan, que sirva, que sea algo bueno para el resto de la humanidad. Si hay un atajo en el desarrollo espiritual, el atajo es el servicio. Tanto más sirves, tanto más avanzas. ¿Sí? Pero servir no sirve todo el mundo. Para servir hay que saber, hay que poder, Y hay que y hay que querer. Y hay que tener a quien servir. Sí, Bueno, eso hay. te viene. Si estás en ello, te viene. Pero a lo mejor a los que estamos criticando, o bueno, los que estamos hablando que no están a tal nivel, son los que se prestan a que nosotros podamos hacer el servicio. Sí, si quieren, ¿eh? Tampoco se le puede ayudar al que no quiere, ¿eh? No sé si me he expresado bien, pero digo que si nuestro desarrollo está en servir, tenemos que tener a quien servir. Sí. Y a lo mejor pues, necesitamos que esas personas estén en esas condiciones. Sí, para servirles. Para poder servir, para poder nosotros desarrollarnos. Hablo, Sí. a veces pongo el ejemplo de Teresa de Calcuta, que todos tenemos un poco como modelo, como bueno, pues una gran servidora, con un gran nivel de sacrificio, de entrega, pero para demostrar todos esos valores necesitó que aquella población estuviera en aquellas circunstancias. Por tanto, si esa gente estuviera tan evolucionada como ella, o al nivel que de ella, pues no podría hacer. Serviría de otra manera, si su destino o si su meta en su vida. Pero siempre necesitaría tener a alguien sobre quien hacer ese servicio. Sí, pero Yo creo que el planeta, o no sé si luego el resto del universo está perfecto como está. A veces nosotros intentamos, y me pregunto si lo que hablaba es antes de las limitaciones, que es para superarlas, a lo mejor llega el momento de dejar de luchar tanto para superar y de pensar que es que, vale, pues ya ese camino te lo han cortado para que no te desvíes y vayas más ligero por donde realmente fluyes. No sé si me expreso un poco. Bueno, es una manera de entender. Si puedo añadir algo, yo simplemente quería decir que el servicio, tal y como yo lo entiendo, no es exclusivamente a las personas. El que está en disposición de servir está sirviendo constantemente, sí, a su entorno, a sí mismo, y tiene que verse pues en tu entorno, claro, donde tú estás, tiene que haber algo. Los que estuvisteis ayer en el taller de psicología, lo que cita, servirte, servirme, servir a los demás y servir a sí mismo. Como muchas veces decimos, cuando focalizamos mucho el servicio en los demás, tenemos una tendencia muy habitual a olvidarse de sí mismo, y eso no funciona. Y se confunde el ayudar con el servir también, porque a lo mejor estás ayudando a alguien
y lo estás haciendo de forma interesada. Sí, No, eso no es servir. Claro, es que el servicio a los demás siempre va a repercutir en un beneficio para ti, porque cuando estás sirviendo estás creciendo, estás desarrollando. La cuestión es... La cuestión a que me refería es que siempre necesitamos, si queremos desarrollar el perdón, tenemos que tener a alguien que nos ofenda, si no, ¿cómo perdonamos? Eso ya habrá, siempre habrá. Pero siempre, la ley de economía dice que todo lo que existe porque es necesario y por alguna razón. Ya, vale, ya está. Vale, así. Correcto. Cuando ya todos estemos iluminados que no haga falta, pues ya no habrá nadie que pase hambre ni necesidad ni que necesite ser ayudado. Probablemente los que El trabajo hay que hacerlo siempre primero en uno, ¿no? Claro, Sí, claro. si no te sirves, difícilmente vas a poder servir a los demás, ¿no? Muchas veces una persona en la que la conciencia todavía no está muy desarrollada, muchas veces necesitas convencer a alguien de algo para convencerte tú de eso mismo, de lo que no estás tan seguro, ¿no? Entonces ahí el servicio realmente es muy egoico, te estás sirviendo a ti mismo, ¿sí? Muchas veces uno, al buscar a los necesitados, necesita sentirse útil, ¿sí? Es una justificación de su propio valor. Yo soy valioso en la medida en que otros me necesitan, y eso es patológico. Es una posición enferma. Digo, hay gente en un nivel, en otro nivel, en otro nivel, en otro nivel. Bueno, ¿yo qué soy capaz de hacer? ¿Dónde puedo hacer? Pues lo hago, no porque me necesiten y tampoco porque yo sea necesario para ellos, pero puedo hacer y luego porque quiero hacerlo, ¿sí? No porque esté obligado ni porque estoy necesitado, simplemente quiero hacerlo, ¿sí? Esa es la idea de esa conciencia que va creciendo, se va desarrollando y se va aproximando cada vez más, se va acercando cada vez más a un servir cada vez más amoroso, más de conciencia, no por necesidad, si ayudas porque necesitas o porque otros te necesitan y te haces necesario a los demás, cuidadín, que hasta incluso la Madre Teresa de Calcuta se pirraba por el tolerón, bueno, que aquí todos tenemos nuestras pasiones. Nuestra personalidad. Y también el hecho de, desde el punto de vista de quién tú estás haciendo sacrificio o tú estás haciendo servicio. Claro. Porque aquí, tomando el mismo ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, nosotros la vemos como una mujer muy sacrificada, pero basándonos en nuestros valores de que estar sin tener su familia propia o vivir en un país como ese, eso es un gran sacrificio. Pero para ella está claro que no lo era, porque ella se sentía bien haciendo lo que estaba haciendo y viviendo donde vivía. Entonces, ¿desde qué punto de vista es un sacrificio? La palabra sacrificio casi siempre se utiliza de una manera un poquito perversa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entendemos sacrificio como algo que nos cuesta mucho, como algo a lo que tienes que renunciar a no sé qué, que te lo tienes que pasar mal, no. Para mí sacrificio, utilizando lo que a Calqui tanto le gusta, que es la autopsia de las palabras, ¿no? La biopsia, ¿cómo se llama eso? La biopsia de las palabras, ¿no? Sacrificio es hacer sagrado algo. Convertir algo en algo sagrado. Cuando tú haces, como acabamos de describir, queriéndolo hacer, tomando la decisión de hacerlo porque quieres hacerlo, está tu voluntad ahí para hacer eso, no porque lo necesites, no porque estés obligado, no porque con eso vas a ganar que otros te necesiten y soy imprescindible, qué bueno soy importante, sino me da igual que me mires, que no me mires, que me aceptes, que no me aceptes, que lo que sea, hago porque puedo hacerlo y quiero hacerlo. Entonces estamos sirviendo, amando, poniendo lo sagrado del ser humano ahí, porque si no, ¿qué es lo que ponemos? El ego, y el ego no es lo sagrado. Sí, Ana. Primero tienes que servirte a ti mismo y luego al resto, o a la vez, o cómo. Puede ser a la vez. A veces
te sirves sirviendo a los demás. Porque el sacrificarte por los demás en el sentido ortodoxo que ponemos, ¿no? De hacer un esfuerzo, de poner tu parte, incluso de pasártelo mal, etcétera, también a ti te sirve para curtirte, para hacerte más fuerte, para poder vencer tus inercias egoicas, etcétera, ¿no? Tus resistencias y demás. Entonces, a veces incluso haciendo por esfuerzo, ¿no? Haciendo pues como obligado a determinadas cosas, también te estás sirviendo. Todo depende de cómo lo vivas y qué conciencia pongas en todo ello. Si te dejas llevar por la egoicidad y buscas la ganancia personal en eso, como por ejemplo, pues yo qué sé, subes a un 3000 al Pirineo, ¿no? Que te cuesta un montón, ¿no? Subir, ¿no? Y inmediatamente sacas la foto en Instagram, en Facebook, en no sé qué, y le sacas pecho. Mira, mi primer 3000. ¡Ah! ¿Por qué lo haces? Volviendo a lo de, ¿para qué estás haciendo eso? ¿Para alimentar a tu ego? ¿Sí? O simplemente dices, mira, que voy a ir a una aldea del Nepal a trabajar por los pobres, me tengo que aclimatar, entonces subo y bajo 3000 durante todo lo que puedo, que voy a tener que pasar allí un mes a 5000 metros de altitud y tengo que estar en condiciones. Es lo mismo. Hombre, han subido al mismo sitio y te puedes sacar las fotos y sacarlas en Instagram, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y qué es lo que lo diferencia una cosa de la otra? La conciencia de uno, la motivación, el sentido que tú pones ahí al hacer las cosas. Eso es lo que determina todo. Al pobre que le ayudas le dará igual por qué le ayudes. Le dará igual. A ti no. Para ti no es lo mismo. ¿Sí? Y tú tienes que ver qué es lo que estás haciendo con todas las cosas. ¿Sí? Tú tienes que ver. Conciencia, siempre conciencia, ¿sí? Pero también el hecho de que si tú no lo tienes tú, no lo puedes dar. No, evidentemente. Entonces, solo puedes dar aquello que tienes. Tienes que trabajarlo contigo para poderlo dar. Sí, evidentemente. Solo puedes dar aquello que tienes. Tienes que quererte primero para poder querer a otros. Tienes que valorarte sí, primero. por eso decía que solo puede ayudar el que tiene el poder de ayudar. Si tú quieres ir a una aldea al Nepal a ayudar a la gente a estar más sano, primero tendrás que saber cómo estar sano. ¿Sí? Tendrás que aprender medicina o enfermería, aunque sea. Claro. No, y el trabajo o lo con, que sea, con ¿no? uno mismo. Claro, creo sí. que sería lo primero. Claro. Trabajar, de hecho, el enfoque del trabajo espiritual es primero hacia ti, conócete a ti mismo y después puedes proyectar todo eso que sabes, que has aprendido hacia afuera. Que además tampoco te lo puedes guardar dentro, en el sentido, bueno, al menos mi experiencia ha sido así, ¿no? En la medida en que te vas acercando a un conocimiento, vas viviendo la experiencia de la vida con ese conocimiento y se va convirtiendo en conciencia, en percepción, en sentido de las cosas. No puedes quedarte con eso, porque no es tuyo tampoco. Exacto. No es algo que, mira lo que sé. Eso lo hacen en los pubs a las 3, 4, 5 o 6 de la madrugada los teóricos de todo. ¿Sí? Está muy bien para tener discusiones de estas bizantinas o más popularmente llamadas discusiones de besugo a altas horas de la madrugada sin llegar a ningún lado. ¿Sí? No, eso que vives no queda más remedio que ponerlo al alcance de los demás. Lo que decía antes, ¿qué construyes? ¿Cómo sirves a la humanidad? Pues poniendo al alcance de los demás lo que de alguna manera se ha dado en ti, facilitando que se pueda ir haciendo ese proceso por parte de todo el que quiera y pueda acercarse a ese proceso, ayudando, acompañando, instruyendo, y que se cada uno pues con su potencial, con su capacidad, como buenamente pueda, ¿no? Desde ahí. Y en la medida en que se va desarrollando esa percepción, ese sentido, esa conciencia, pues cada vez más desde el amor y cada vez menos desde el ego, que esto no es un interruptor que enciendes y apagas. El ego siempre estará ahí. ¿Cuánta conciencia has desarrollado? Bueno, pues eso se va a ser como la luz del sol que va disipando la oscuridad, que va disipando las sombras, ¿no? La sombra siempre estará ahí, pero cuanto más fuerte, cuanto más sol hay. Pero lo importante es el sol que hay, no la sombra, no la oscuridad. Entonces, demasiadas veces estamos
polarizados y atrapados o nubilados en la egoicidad. No es para estar ahí. No estás para estar ahí. Estás para acercarte al sol, a la conciencia, al ser. ¿Qué es lo que ocurre? Que no tenemos suficiente capacidad de discernimiento entre ese ser que somos, que nos hace servir por amor, y el ego, que siempre quiere sacar tajada de lo suyo. ¿Qué estábamos hablando ayer, JB, a altas horas de la madrugada? Entre el discernimiento álmico y el no sé qué, ¿sí? Entonces, si no hay ese proceso de viveka, de discernimiento álmico, que ponemos siempre como primera de las referencias en este proceso, y vamos haciendo el trabajo de desenmascaramiento del ego, que ahí sí que tenemos que remangarnos y meternos a saco, porque ¿cuánto tiempo lleva a ver todos los entresijos de la alfombra por debajo? Todas las motivaciones ocultas, egoicas, que no somos capaces de identificar porque nos parece que somos buenas personas, que servimos y que no sé qué y que no sé cuántas cosas más. Pues hay que levantar la alfombra y hay que mirar lo que va por debajo. Hay que darse cuenta de lo egoístas que somos y trabajar con ello. Ese proceso de desenmascaramiento del ego es muy importante. Y sin eso no hay espiritual o posible. Jano, que me querías decir algo hace un momento. Bueno, ya estás respondiendo un poco a lo que... Es que se te ven las ideas. No, estaba relacionado con esto del ego. Y claro, como llevas un rato dando la idea de que el ego es algo negativo y que hay que distinguir, ¿no? Entonces, claro, esto me estaba imaginando si había una forma más constructiva, ¿no? Utilizando tu lenguaje para ver al ego de otra manera, ¿no? Sí, que lo hay. En realidad estamos imbuidos en él también. Claro que sí. El ego al servicio del alma y no al revés. No el ego tirando para lo suyo todo el tiempo. Esa es la clave. Ego siempre va a estar ahí. De hecho, es lo que hemos dicho antes. ¿Cómo vas a servir si no tienes un cuerpo físico en condiciones? Tienes que cuidar el cuerpo físico. Y tienes que hacer del cuerpo físico algo brillante. ¿Sí? Algo útil, algo potente, algo que no vaya solo a 20 por hora. Me cago en la mar. Algunos... Ay, no estáis, profes jóvenes, no estáis, estamos todos así maduritos. Algunos profes jóvenes me dicen, pero tú, con 60 y pico tacos, ¿cómo puedes dar tantas clases? Y encima el fin de semana no sé qué, y luego encima te vas al monte, y luego vas a no sé dónde. Y, ¿cómo lo haces? ¿Qué te tomas? ¿Qué me tomo? Tomo decisiones y tiro para adelante con las decisiones. Eso es lo que hay que tomar para hacer que tu vida funcione, ¿sí? Y evidentemente muchos maduritos, como me gusta llamar, sabemos más porque somos viejos, somos perros viejos en esto, y porque tenemos, ayer hablaba con uno de mis hermanos, decía, hay un concepto en euskera, es que no sé muy bien cómo traducirlo, se llama griña. ¿Qué es griña? ¿No te suena? Griña se suele decir cuando tiene que ver con es que no sé cómo traducirlo en castellano realmente. Es como la esencia, como el ímpetu, como el espíritu, como el resorte que te hace ser lo que eres, ¿no? Griña, ¿eh? No es coraje tampoco. Es una fuerza interior, ¿no? Un empuje que tienes dentro que te lleva a hacer cosas, ¿no? Que tienes o no tienes, o tienes más o menos, ¿no? Y le decía que las generaciones más nuevas no tienen esa griña que tenemos los antiguos, ¿no? O los que ya tenemos unos años. Bueno, por lo menos yo lo vivo de esa manera, ¿no? Harán las cosas de otra forma, evidentemente, que yo no estoy para juzgar, ni para criticar, ni decir si está bien, si está mal. Cada cual hará lo que pueda y hará lo que sea que tenga que hacer y ya está, ¿no? Pero me llama mucho la atención eso, ¿no? Como muchas veces pues te dicen, ¿y tú cómo puedes estar? Bueno, pues será que tengo la griña esa
que hablaba con mi hermano, ¿no? Una acotación sobre lo de la pregunta que hiciste del ego. El ego es necesario, no lo podemos eliminar porque no podemos vivir sin él. O sea, él es necesario. Él es el que nos permite sobrevivir en situaciones cotidianas, poder hacer tantas acciones automáticas, pero como dice Kailas, tienes que usar el ego a tu servicio, no que el ego te domine. Claro, esa es la clave. Es como la representación del carro y los caballos. El ego ahí sería la parte emotiva, ¿no? Que domina el ego. Tanto el carro como los caballos, como el cochero que va arriba. Ellos no te pueden llevar. No, el ego no es bueno bueno ni malo. Claro. Es un instrumento. Es una herramienta que tenemos, que es necesaria, porque fue construida para lograr un objetivo de que tú hicieras cosas y reaccionaras rápidamente a situaciones, porque tu mente requiere un proceso para pensar y reflexionar, buscar información, pero hay una parte de esa mente que reacciona más rápido, y por ahí es donde viene el ego, porque el ego está basado en toda tu experiencia, en la experiencia de tus antepasados, etcétera, etcétera. Y en las referencias que tengas. Y en las referencias, claro, en tu familia y todo esto. La cuestión y eso clara. es necesario. O estás... Es como en el Bhagavad Gita. ¿Quién tiene el poder sobre el reino? ¿El que lo ha usurpado? ¿El ego? No. ¿O el que lo reclama? Que son los Pándavas con Arjuna a la cabeza, que es el que tiene que recuperar el poder del reino. Pues eso es lo que nos pasa. ¿Quién tiene el poder sobre tu vida? ¿El ego? ¿Yo no? Bueno, pues ahora está el Atman, el ser ahí, tratando de recuperarlo. Bueno, no es para aniquilar al ego, es para que lo pongas a tu servicio. Es para que lo pongas a tu servicio, porque lo que vayas a hacer en el mundo lo harás con los instrumentos del ego, con tu cuerpo, con tu mente, con tus ganas de hacer las cosas, esa griña que decíamos antes. Eso es puramente egoico. Entonces el ego es parte del desarrollo evolutivo. Sí. Necesitamos Claro. tener un ego primero. Sí. Y cuanto más fuerte, mejor. Pero subyugado al Atman, al ser, al alma humana. Porque si el ego se hace muy fuerte y lo coge todo para sí, pues el alma sigue estando en las mazmorras, sigue estando ahí en el cuarto oscuro debajo de la escalera. Es como las emociones tienen una razón de ser, que dan esa chispa que habla Ángel, Kailas, o sea, da esa energía, ese deseo de hacer cosas, de moverte, de activarte, etcétera. Pero lo que tú tienes que ver es, las emociones te dominan, o tú usas las emociones a tu beneficio. Eso, tú tienes que aprender a controlar o a dominar las emociones para usarlas cuando las necesites y cómo las necesites. A dirigir los caballos. A dirigirlas. Los caballos. Pues ese es el mismo principio. Esa es la cuestión. Pues todo el aprendizaje de todo esto que vamos a ir viendo además a lo largo de todos los meses, la próxima vez hablaremos precisamente de las emociones y de la mente, ¿no? A quien sea que le toque, que a ver si alguien se anima a hacer algo de esto. ¿Cuál es? Emociones y mente la próxima vez, a finales de noviembre, el último domingo de noviembre, sí. Y el enfoque va a ser igual. No vamos a hablar de las emociones para ser guay, para ser simpático, para ser amable, para quedar bien con todo el mundo. No vamos a hablar de la mente para ser el más listo y llevar el gato al agua, para que todo el mundo te admire y diga, joder, cuánto sabe Garuda. Es un iluminado. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. La teosofía dice que los planos físico, emocional, mental, los que haya, se subdividen en 7 subplanos, ¿no? Cada plano es. Entonces el doble etérico forma parte, digamos que de esa subdivisión, pero del plano físico, ¿no? No, es un cuerpo aparte, que tiene, por decirlo de alguna manera, incluso hasta vida propia. ¿Tiene que ver con el cuerpo de emociones? Sí, tiene que ver con el cuerpo de las emociones también, porque ¿qué alimenta las emociones? La energía del doble etérico. Ya, pero a mí me cuesta, porque estuve leyendo sobre eso. Y el pensamiento también. Habla de que el doble etérico, como que son las subdivisiones superiores que nos acercan más al plano emocional, pero que forman parte del cuerpo físico.
forman parte del cuerpo físico como del emocional y del mental, porque ¿con qué mueves la mente? ¿Con qué se mueven los pensamientos? ¿Con qué energía? Pues ese conjunto de energía es el doble etérico, el pranamaya kosa, la envoltura energética. Es como hemos dicho con el coche. Los cables de electricidad del coche no solamente mueven las ruedas del coche, mueve la ventanilla, mueve la calefacción, mueve tu asiento, mueve la radio, todo. Pero entonces en el doble etérico están todos los demás planos, todos. No están en el doble etérico. Las distintas partes del doble etérico inervan, animan los demás cuerpos. O sea, podría decirse que es la energía que Sí, la mueve energía todo. de los demás cuerpos. Y lo que se conoce como aura, entonces, que es todo. Es el conjunto de todo eso. En el aura entran muchas cosas. El aura es todo. Entra la salud, la vitalidad de una persona, entran las emociones, entran los pensamientos, ¿no? Claro. El aura es Se el refiere conjunto de solamente todo. al cuerpo energético. ¿Cómo? Es solamente el cuerpo energético. En este caso, por ejemplo, como cuando hablamos del prana, que el prana está en todos lados y te alimentas del prana y te sirve. En este caso es una energía, digamos que yo más que con el chasis lo compararía un poco más con la parte, con lo que es en sí la electricidad o en este caso el combustible que hace mover todo. ¿Sí? En este caso. Es la energía que mueve todos los cuerpos o que activa en este caso. ¿Sí? Cuando mueres, ¿desaparece el cuerpo etérico o no? Sí, el cuerpo etérico es energía, entonces esa energía se disuelve en la energía universal. Claro. Igual que el cuerpo físico. Claro. El cuerpo físico, ¿qué le pasa? Que el cuerpo físico se disuelve y el carbono sigue siendo carbono, el hierro que hay en tu cuerpo sigue siendo hierro, el calcio de tus huesos se convierte en calcio de la tierra, se disuelve. ¿Qué pasa con la energía que está actuando en ti ahora en este momento cuando falleces? Pues que se disuelve en la energía universal. Y así con todas las cosas. ¿Qué pasa con tus pensamientos o con tus emociones? Pues que pasan a ser parte del pensamiento universal. En todo el mundo hay miedo, en todo el miedo hay ternura, en todo el mundo hay pensamientos luminosos y pensamientos bien oscuros. Muchos de ellos alimentados por tu mente y otros por otras muchas mentes de todo el mundo. Pero no son ni tuyos ni míos, pasan a través de ti. Pasan a través de ti. Por eso digo que muchas cosas que se nos ocurren y que vivimos como si fueran nuestras, no son nuestras. No son nuestras. Tuya es cuando tú decides servir a eso. Quiero decir, incluso eso lo veremos, o a ver si tratamos de verlo de esa manera cuando hablemos de la mente, ¿no? Viene un pensamiento a tu mente que no es tuyo. El pensamiento está ahí en forma de energía y se cuela en tu mente. Empieza a ser tuyo cuando tú empiezas a darle fuerza queriéndole dar fuerza. Cuando tú dejas que ese pensamiento esté ahí y tú lo alimentas, entonces empieza a ser tuyo. Si se alimenta de ti a expensas tuyas, a expensas de tu voluntad, te está utilizando. Eres la víctima de ese pensamiento que ni siquiera es tuyo, ¿eh? Ni siquiera es tuyo. ¿Sí? Entonces, el ser uno mismo realmente, con lo único que tiene que ver es con tu voluntad, con tu conciencia y con tu voluntad, que es la expresión de esa conciencia. Ana. ¿Y si te llega el pensamiento, cómo lo echas? ¿Sí? Lo dejas pasar. Si te viene un pensamiento, es así. No darle valor. Mientras, es que cuando solo un pensamiento tú lo alimentas, ¿cómo lo alimentas? Lo alimentas con otros pensamientos que lo hacen más grande. Por ejemplo, el pensamiento del miedo. Viene un montón de pensamientos, pero sí, puede ser que me roben porque han dicho en la tele que han asaltado a varias personas. Y además fulanita me contó que alguien le había dicho que no sé qué. Con eso estoy alimentando ese pensamiento de miedo. ¿Okay? Entonces, cuanto más lo alimentes, más se hace tuyo. Y al hacerse tuyo, te quedas con el miedo en el cuerpo. Pero si tú llega ese pensamiento del miedo y tú te dices, haces el pensamiento contrario, y dices, no, porque en este país no pasan ese tipo de cosas, yo estoy segura en mi casa, no pasa nada, y te haces la idea de que, bueno, y si al final lo peor que puede pasar es que me roben las 4 pesetas que tengo, pues no importa, para eso tengo más. Por darte un ejemplo, ahí tú estás dejando llevar el pensamiento, dejarlo pasar.
¿Entiendes? El problema está cuando nos absorbe tanto un pensamiento como una emoción, nos identificamos con ello, genera mucho apego, mucha identificación y creemos que esa es la verdad, que eso es lo que somos, que esa es nuestra vida, y no es así, son simplemente cosas que pasan a través de ti, ¿sí? Swami Shivananda dice en el libro del Poder del Pensamiento, que está por ahí, ¿no? Dice: no podemos impedir que contemplando el paisaje un pajarillo se pose en nuestra cabeza, ¿sí? Pero el problema tuyo se hace nido y cría polluelos, ¿vale? Incluso que se pose un pensamiento determinado en tu mente sí es responsabilidad tuya, ¿no? Hablamos ayer de esto. Pero tú puedes sintonizar tu mente con determinado tipo de pensamientos y no dejar que entren otros. Es como cuando pones la radio en Radio 3 y no entra a la COPE, entra a Radio 3, ¿sí? Se puede colar, que a veces hay interferencias, pero muy pocas veces, sí. Sandrina, sí. Que también es posible comprobar eso que estamos diciendo, de que muchas veces no son nuestros, porque también se puede, por ejemplo, hacer la prueba y decir un pensamiento que para nosotros es negativo, que a lo mejor no lo es tanto, pero y que se muera por inanición. O sea, en un minuto y pico estás haciendo, por ejemplo, una práctica que cada uno la suya, ¿no? Utilizas un mantra y entonces en un intervalo de tiempo determinado, pues está comprobado que ese pensamiento, si no lo nutres, pues se muere. Desaparece. Sí. Todos los grandes... Si lo alimentas es lo mismo que si viéramos el ejemplo de un bebé, ¿no? Imagínate, dices tú, le das el biberón, porque el bebé en sí mismo no podría coger el biberón y tomarlo. Le das el biberón, lo alimentas, pues crecería. Lo mismo con el pensamiento. No le das de comer al bebé, pues se muere. Claro. Sí. Es lo que dicen todos los grandes conocedores del pensamiento humano y de la mente humana, ¿no? Si quieres quitar un pensamiento de tu mente, busca el contrario, busca el pensamiento contrario, ¿no? ¿Sí? Y muchas veces en el trabajo que hacemos en las clases de yoga, con los mantras, etcétera, tenemos el antídoto, por llamarlo de alguna manera, a cualquier tipo de negatividad que pueda venir por parte de donde sea en nuestra vida, ¿sí? Porque ¿con qué nos conecta el cantar un mantra, por ejemplo? Cualquiera de los mantras. Con lo divino que hay en ti. ¿Y lo que te ha venido, de dónde te ha venido? ¿De lo divino o de lo...? Indivino. Indivino. Pero como uno no está libre, pues para arriba y que listo. realmente te pueda adherir a algún pensamiento. Claro. Yo siempre digo, desconfía del que diga que siempre tiene pensamiento positivo. No, fíjate, porque eso parece que no es posible. Claro, si te da puede cuenta. adherir un pensamiento negativo en cualquier momento, Claro. y entonces para mí lo primero sería estar atento siempre, Claro, conciencia. Atento, Eso que ya ahora han inventado la pólvora. Y te entró, porque es fácil que pase, pues entonces ya utilizar Eso que han inventado ahora, que es como inventar la pólvora. lanzarlo con la mente, es decir, estás ahí, Claro. y luego ya intervenir sobre él. Claro. Le quitas la leche, Sí, pero como él dice, tú también tienes niveles de vibración, es decir, tú atraes pensamientos que están acordes con tu vibración. Y por eso es que él dice de los mantras, del trabajo personal, etcétera. Cuando tú haces tu trabajo personal, tú elevas tu estado vibratorio. Y al elevar tu estado vibratorio, los pensamientos que están por debajo no te llegan. ¿Entiendes? Bueno, recibes el que está por arriba. Yo desde mi experiencia, que es la única que puedo hablar, digo que permanentemente, en mi caso por lo menos, de los demás no lo sé, permanentemente estar en un estado en donde todo fluya de forma que sea lo positivo, en mi caso, por ejemplo, no ocurre. Somos humanos. Estamos de todos. Claro, tenemos que estar atentos porque además se cuela sin enterarte que ya te están votando. O sea que a mí esto de lo que dentro de la vibración que tú elevas y entonces atraes, sí, vale, pero a ver, el miedo sigue usando, porque aparte de eso el miedo, por ejemplo, el miedo tiene una energía extremadamente potente porque estamos activándola mental y emocionalmente toda la humanidad, ¿sí? Porque eso viene inerte en nosotros. En el momento que nacemos y damos la primera llorada
que nos dice que acabamos de nacer, ya nos da miedo todo, ¿sí? Entonces, lo del miedo, eso ya es inevitable, porque la fuerza que le vamos dando al miedo, todo, como es colectivo, tiene mucha potencia y se cuela en todos lados. Pero hay otros tipos de pensamiento que sí, que ya tienen otra naturaleza menos, sí. Y ese tipo de pensamientos sí pueden ir desapareciendo un poco de tu nivel en el momento en que empiezas a hacer trabajos, ¿sí? Claro, pero eso lo que nos diría entonces es que estamos bajo la influencia no solo de en forma individual cada uno, haciendo su trabajo propio, sino que aunque además está comprobado incluso científicamente que a nivel colectivo estamos influenciados y lo sabemos. Es que, a ver, nosotros somos individuos en el planeta, pero también está ejerciendo, pertenecemos a yo no te veo igual que el anterior, por ejemplo. Pero la energía también funciona en el sentido contrario. Es decir, cuando tú trabajas, y él trabaja, y ella trabaja, están haciendo que el pensamiento colectivo también pase a un nivel más alto. Claro. Es decir, no digo que sea negativo, que no creas pero que te influye. Claro. Es que siempre va a influir. Es como tú estás conectada. A ver, ese es el problema. Estamos desconectados. Aunque hagamos un trabajo individual, siempre hay un trabajo que a la par es colectivo. Por algo vivimos en sociedad. Porque si no, cada quien viviría. Porque lo que sobra aquí es planetas y lugares donde estar. Cada quien tirado por uno y aún nos sobraría espacio. Pero por alguna razón nos reunimos, o sea, en familia, pueblos, la ciudad, el país y todo lo demás. Tenemos que vivir en sociedad. Esto es como una especie de energía que se va moviendo para adelante y para atrás y para atrás y para adelante dependiendo, o sea, que cuando tú haces un trabajo personal, siempre el entorno se va a ver afectado, así como tú siempre te vas a ver afectado por el entorno. Lo único que va a cambiar, la única diferencia es que cuando tú haces un trabajo, la forma como te afecta el entorno cambia, en el aspecto de que ves las cosas de una manera diferente y las manejas de forma diferente. ¿Lo ves? Tienes como mejor decir de alguna manera, una amplitud de mente que te da la facilidad de ver lo que sucede como formas de expresarte. En caso de las personas que no hacen ningún trabajo, simple y llanamente se van moviendo en ese flujo social. O sea, pero tú, aunque hagas un trabajo y te ilumines, jamás te desconectas del ente colectivo, ¿sí? Es como el ejemplo del bosque. Un bosque no es solamente donde están árboles. Un bosque es una entidad viviente que funciona como comunidad. O sea, no importa que nosotros, en nuestra idea de recuperar la biosfera y todo lo demás, sembremos un montón de árboles allí. Eso nunca será un bosque. Porque no hay una interacción en todo. Por ejemplo, en esos bosques que ves, que le llaman bosques, pero que no son... Tú ves que todos los árboles están así, en fila. A ver, ¿dónde se esconde allí un animal? ¿Dónde arma su casa un animal? ¿De dónde se nutre si solamente hay aquello? Evidentemente no es un bosque. Eso no es un bosque porque no hay una interacción, no hay... Entonces, el concepto funciona también en nosotros. Somos una entidad social que nos movemos y compartimos, e independientemente de que yo logre algo a nivel particular, afectará para que la armonía del entorno mejore, pero no es que yo estoy ahora apartada del resto, ¿sí? Siempre voy a estar dentro del entorno social y de una manera u otra también me afectará. No de la misma manera, pero siempre te va a afectar, ¿sí? El tema está, aunque la sociedad, el mundo, la humanidad te afecte, ¿qué haces tú con eso? Claro. ¿Qué hago yo? Yo, como conciencia. Claro que tendremos miedo. El problema no es tener miedo, el problema es qué haces tú con el miedo. Si con miedo y todo haces lo que tienes que hacer, o te acojonas y no haces lo que tienes que hacer.
te dejas llevar por el miedo, ya te ha ganado. ¿Sí? O por lo que ha dicho no sé quién, o por cómo se ha puesto no sé quién. ¿Sí? La referencia siempre está en uno. ¿Por qué en el ser humano, y solo en el ser humano, la conciencia se puede hacer autoconsciente? Es decir, consciente de sí misma. En el resto de los seres humanos vivos no lo hace. Y de hecho son conciencias colectivas. Un bosque aprende todo el bosque junto. Una manada aprende toda la manada junta. Y así sucesivamente. El ser humano no. Y eso es lo que demasiadas veces nos olvidamos. ¿Y yo qué? ¿Yo qué hago? Empezando por lo que hemos estado explicando hoy, empezando por el cuerpo físico. ¿Sigo la moda de lo que hacen y dejan de hacer, cómo tiene que ser y deja de ser el cuerpo físico? ¿O voy haciéndome con una referencia que me sirva y hago que el cuerpo sea algo? Y el resto de las cosas igual, con las emociones, con los pensamientos. Más que nunca, estamos absolutamente inundados de una apología del sentimentalismo que da ganas de vomitar. Por todas partes. Porque yo me siento bien, porque yo me siento mal, porque tú me haces sentir no sé qué. ¿Y qué mierda haces tú con lo que sientes? ¿O no te corresponde nada a ti? ¿Tú qué eres? ¿Un convidado de piedra? Ni pinchas ni cortas. ¿Hay alguien ahí? ¿Desde fuera? Todos en masa. Ve. La influencia estará ahí. ¿Y tú qué? La influencia estará ahí. Familia, cole, sociedad, historia, cultura, religión, los tiempos que uno haya vivido. ¿Y tú qué? ¿Yo qué he hecho con todo eso? O yo no tengo nada que hacer con todo eso. Y de eso mucho me temo que nos olvidamos demasiado. Es muy fácil echar la culpa al otro, ¿no? Es que mis padres, es que el colegio de monjas donde fui, es que cuando yo era joven los tiempos eran aquellos tiempos. A mi padre le gustaba mucho decir aquellos tiempos, en aquellos tiempos, en aquellos tiempos. Pues estamos aquí, ¿no? Estamos en el ahora, ¿no? En aquellos tiempos. ¿Yo qué? O yo no tengo nada que hacer aquí. Claro, si no tomas decisiones, si no hay conciencia suficiente, si no tienes lo que decíamos antes, esa griña que dices tú, me cago en la leche. No voy a dejar que esto me viva, me condicione, me ponga, me haga, Yo voy a hacer que esto cambie. Pero eso requiere remangarse, esfuerzo, trabajo. Y claro, si estás para escaquearte, para librarte cuanto antes del tal irte a la playa, o al cine, o de compras, o a ver qué modelo de iPhone ha salido ahora al mercado, a ver qué macacadas hace ahora el iPhone. Oye, ¿has visto lo que hace el iPhone, el 8, cuál es el último? El X. Tú estás más puesto en esas cosas, ¿no? ¿No? ¿Y yo? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Es que eso cada vez más se ve la gente fuera. Guardar cola por comprar un móvil días que después Bueno, esta es la sociedad que hemos construido entre todos, una sociedad enferma, una sociedad completamente anulada en cuanto a conciencia y voluntad. ¿Sí? ¿Y los chakras en qué cuerpo están entonces? Los chakras son ese doble etérico que hemos dicho, que es el cuerpo energético. Los chakras significa rueda. Los chakras son ruedas de energía, porque la energía se organiza siempre en espiral. Todas las manifestaciones de la energía van en espiral. Entonces los chakras son centros de energía, desde donde se distribuye la energía a distintos estamentos, ¿sí? Pero ¿qué es lo más importante de los chakras? Si es el del hígado o es el del riñón, o qué nivel de conciencia implica el que ese chakra esté activo o no. ¿Qué es lo más importante? De eso habla muy poco la gente.
De riñón y del hígado, sí. Sila, yo tengo una duda que es para ti. Al hilo de lo que decía Isa de los cuerpos etéricos, del cuerpo etérico, cuando el físico muere, ¿se mueren todos los demás? No. A la vez no. A la vez no. Pero se va muriendo poco a poco. Se muere el cuerpo físico y pasamos al mundo astral. Dependiendo a esa cantidad de energía que haya en el doble etérico, el cuerpo astral durará más tiempo o no. En este caso ahí todavía sigue habiendo el cuerpo astral y el cuerpo mental, o lo que es el cuerpo mental, o sea, las emociones. Y dependiendo cómo hayas dominado tú tu cuerpo astral o emocional, porque eso se refiere al cuerpo de las emociones, durará más tiempo o no en la forma en que tú le des energía, le vayas metiendo energía a esas emociones que te tienen atrapado en el mundo astral. Ese mundo astral es lo que se conoce como en el mundo religioso como el purgatorio, ¿sí? Que le dicen que cuando te mueres vas al purgatorio, vale. Ese se refiere al mundo astral. Ese mundo astral es el mismo que nosotros compartimos son los sueños. Nosotros nos comunicamos a ese cuerpo astral a través de los sueños. El mundo onírico es parte de ese cuerpo astral. Funciona como la vida normal. Es más, ya habéis visto que montones de veces tenemos sueños que son tan reales como cuando estamos despiertos. Entonces, este purgatorio, o como lo quieran llamar, hay quienes lo identifican directamente con el infierno y no con el purgatorio, será de una manera u otra dependiendo de lo que te hayas trabajado. ¿Por qué dicen que a veces puede ser un infierno? Porque si tú eres una persona que vives con muchos miedos o emociones muy, muy fuertes como ira, odio, rencor y todo ese tipo de cosas, esas emociones te atrapan en ese mundo astral y no eres capaz de salir, porque al no tener cuerpo físico no podemos hacer trabajo allí. Entonces, al no hacer trabajo te quedas atrapado siempre en la misma pesadilla. Como no despiertas, estás constantemente viendo, repitiendo hasta que la energía del cuerpo etérico, de ese cuerpo que queda, se desvanezca y muera tu cuerpo etérico. O sea, nuestros cuerpos van muriendo. Normalmente el cuerpo mental tiende a morir al desaparecer, el siguiente, el astral. Sí, porque sin los otros dos por lo general ya no le queda mucha energía para seguir. Y después pasa el espacio que te quedas ahí hasta que vuelvas a reencarnar. Aprender a morir bien, ¿eh? Pues eso dice que es importante hacer un trabajo en el mundo astral para que luego, cuando pasemos a ese, tengamos ahí poco tiempo, que no nos quedemos ahí atrapados, ¿sí? Ahora que vamos a ir a lo del Cineforum, hay una película que se llama Más allá de los sueños, que es con Robin Williams, que es una película vieja, es desde el 89-90 por ahí la película. Y en la peli todos se mueren. A la final, primero se mueren sus hijos, luego se muere él y luego se muere su mujer. Y ahí vas viendo los diferentes extractos de lo que es ese mundo astral, ¿no? Y cómo el mundo se adapta a cada una de las personas que se va muriendo. Cada quien va viendo en su mundo astral lo que tenía en su vida real, de lo que creía que era, así, de sus sueños. O no solar también es una película muy interesante. ¿Cuál? O no solar, en ese sentido también, sí, está muy bien. ¿Qué hay que hacer para no quedarse atrapado? En este caso, hacer este tipo de cosas, desarrollar la conciencia, hacerse consciente de que tu mundo astral es otro mundo en el que se puede hacer trabajos.
También se puede hacer trabajos con sueños, dándole importancia al sueño. Lo que pasa es que, a ver, desde el punto de vista, a menos que sea en los trabajos con un psiquiatra o un psicólogo, que algunos que otros trabajan con los sueños, no se le da ninguna importancia en lo absoluto a lo que son los sueños, y tienen mucha más importancia de lo que creemos, porque el sueño por lo general refleja aquello que no queremos ver, porque así como de una manera, o sea, los propios sueños tienen diferentes extractos de nuestra mente, en el que hay sueños donde se representan nuestras represiones, aquellos que ocultamos, aquello a que le tenemos miedo, aquellos que son nuestros deseos y no nos atrevemos a mostrar. En este caso el sueño muestra todo aquello que tenemos como guardado, ¿no? Tanto cosas buenas como cosas malas, porque a veces tenemos sueños maravillosos, ¿sí? Pero siempre son cosas que tienen que ver con la ilusión, con la fantasía, porque la conexión emoción-mente de imaginación y fantasía tiene mucho que ver, porque esa misma fantasía desde el punto de vista bueno o favorable puede ser cosas bonitas que sueñas, pero esa fantasía también te hace una mala pasada cuando tus propios miedos, tu fantasía los reaumenta, ¿no? Y tienes una pesadilla. Cuando aprendes a trabajar y a diferenciar y a reconocer cosas en ti dentro de lo que son los sueños, es como que vas haciendo cada vez más contacto con ese mundo astral y aprendes a manejarte, porque si haces un buen trabajo, llegarás a ser capaz de controlar tus sueños, ¿sí? De estar en tus sueños consciente. O sea, ser consciente en tus sueños es, estoy soñando, y estoy consciente que estoy soñando, y te conviertes en observador del sueño, ¿sí? Y lo que haces es que luego interpretas lo que has vivido y lo llevas a tu vida cotidiana. Y eso es una forma de trabajar en el mundo astral y ayudarte a moverte en ese mundo, ¿no? También citando todo lo que ella explicó, una forma muy sencilla de trabajar eso en lo cotidiano, en el día a día, es trabajar con tus emociones, es decir, aprender a que ellas no te dominen, sino a tú dominarlas. Dominarlas no quiere decir contenerlas. La gente cree que conteniendo lo que siente, con eso tiene su máxima... No se refiere a contenerlas, sino a el dominio quiere decir a saber qué es lo que sientes, por qué lo estás sintiendo, y sin que eso se desboque o te defina o haga que tú hagas cosas que no quieres hacer, ¿okay? Y no solamente la emoción, sino trabajar con tu estado consciente, es decir, practicar el estado consciente lo más posible. Cada vez que estés haciendo algo, date cuenta qué estás haciendo, concéntrate en lo que estás haciendo y no dejes que tu mente se vaya para otras cosas, que muchas veces, casi el 90% hacemos las cosas inconscientemente. Entonces, practicando esas dos cosas se puede... De todas formas, de todo eso, que esto tiene que ver con el descubrimiento de la pólvora que han hecho ahora, el mindfulness, ¿no? Que llevamos siglos en el yoga diciendo conciencia, 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 presencia, atención, estate consciente. Bueno, pues se ha inventado la pólvora. De todas formas, de todo esto, como el próximo mes toca hablar de emociones y pensamientos, pues igual es más apropiado que sigamos, que ya veo que hay mucho interés en estas cosas, en seguir desarrollando toda esta cuestión, que además son la 1:15, 1:30 casi. Cambia la hora. Ponemos la de Portugal. Bueno, pues si os parece vamos a hacer, porque ya son las 12:00 y pico, vamos a hacer el último minuto de silencio antes de marcharnos.